Un saludo, mi nombre es Francisco Javier Sánchez Romero, profesor del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia. Y este objeto de aprendizaje lleva por título Relaciones volumétricas y gravimétricas del suelo. El resultado de aprendizaje para este objeto es conocer las relaciones entre los diferentes volúmenes y pesos de los elementos que componen el suelo. El objeto de aprendizaje se ha dividido en tres partes. En primer lugar, hablaremos de las diferentes fases del suelo y posteriormente definiremos relaciones entre los volúmenes y pesos que componen el suelo, es decir, las denominadas relaciones volumétricas y gravimétricas. Y finalmente se detallarán una serie de conclusiones. El suelo es un material que está compuesto por diferentes elementos, en los que tenemos elementos sólidos, y esos elementos sólidos están rodeados de una serie de huecos o poros. Habitualmente, en los modelos que utilizamos para calcular los diferentes parámetros, pues concentramos todo el volumen de poros en lo que denominamos volumen de huecos. Este volumen de poros tendremos aire o agua, o los dos, y concentramos todo el volumen de sólidos, es decir, suponemos todo ese volumen concentrado. El volumen de poros lo podremos subdividir en su parte de aire y en su parte de agua. Por lo tanto, podemos decir que el suelo está compuesto por tres fases, es decir, es trifásico, tiene una fase gaseosa, que la componen el aire, gases o incluso el vapor de agua, una fase líquida, compuesta principalmente por agua, sales disueltas, incluso hielo, y una fase sólida en la que está compuesta por fragmentos de roca, minerales individuales e incluso material orgánico. Si nos fijamos en los volúmenes, como hemos comentado anteriormente, el volumen de poros lo podremos dividir en volumen de aire más volumen de agua, por lo tanto el volumen total será igual al volumen de poros más el volumen de sólidos. Si nos fijamos en los pesos, matizar que el peso del aire es despreciable, por lo tanto el peso es nulo, por lo tanto el peso de los poros será igual al peso del agua contenida en esos poros. Por lo tanto, el peso total será igual al peso del agua más el peso de los sólidos. En este esquema podemos ver cómo se relacionan cada uno de los volúmenes y pesos con cada una de las fases que componen el suelo. Entre los diferentes volúmenes y pesos se pueden establecer una serie de relaciones que son muy útiles para la caracterización de los suelos. Estas relaciones entre volúmenes y pesos son los denominados pesos específicos aparentes o densidades aparentes. La primera densidad aparente que vamos a definir va a ser el peso específico de las partículas sólidas. El peso específico de las partículas sólidas es igual al peso de los sólidos partido por el volumen de los sólidos. Habitualmente se utiliza un aparato denominado pignómetro que me permite calcular este valor. Nos podremos encontrar con el parámetro G o la variable G, que es la relación relativa entre el peso específico de las partículas sólidas y el peso específico del agua o densidad del agua. Como sabemos, la densidad del agua son 1000 kilos por metro cúbico, igual a 1 tonelada por metro cúbico. Por lo tanto, el valor de G es un parámetro dimensional que nos da esta relación relativa. Para las arenas, el valor de G suele estar entre 2,6 y 2,65, mientras que para las arcillas encontramos valores un poquito más altos de 2,7 y 2,75. Posteriormente, podemos definir el peso específico del suelo saturado. Es un suelo con un grado de saturación igual a 1. ¿Qué significa? Que todos los poros están llenos de agua. Por lo tanto, definimos este peso específico de suelo saturado como el peso de los sólidos más el peso del agua, todo eso dividido por el peso total de la muestra. Posteriormente definiremos el peso específico del suelo húmedo, que es como habitualmente se encuentra el suelo en condiciones normales. Por lo tanto, en este caso, el grado de saturación será menor que 1. Se define de igual manera volumen de sólidos más peso de los sólidos más el peso del agua partido por el volumen total, pero en este caso
el volumen de los poros no está totalmente relleno de agua. Hay una parte que son aire y por lo tanto su peso es nulo. El peso específico del suelo seco se definirá para aquel suelo donde su grado de saturación sea igual a 0, es decir, que los poros están totalmente rellenados de aire y no tengo nada de humedad, que será igual, por lo tanto, al peso de los sólidos partido por el volumen total de mi muestra. Y finalmente podemos definir el peso específico del suelo sumergido, que será igual al peso específico del suelo saturado menos la densidad del agua. Si graduamos por orden estos valores, el mayor siempre será el peso específico de las partículas sólidas, posteriormente el peso específico del suelo saturado, posteriormente el peso específico del suelo húmedo, posteriormente el suelo seco y finalmente el suelo sumergido. Como conclusiones a este objeto de aprendizaje tendremos: se han descrito las diferentes fases que componen un suelo: fase gaseosa, fase líquida y fase sólida. Se han establecido las relaciones entre los diferentes volúmenes y pesos, definiéndose los parámetros que caracterizan al suelo desde el punto de vista de las relaciones volumétricas y gravimétricas. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este objeto de aprendizaje haya sido de vuestro interés.